¿Ahora se ve que está grabando? Ahora sí, impecable. Gracias, Vale. De nada. Bueno, como les decía entonces, vimos la clase pasada que era necesario tener en cuenta dos eh, grandes aspectos de las reacciones químicas, que eran el aspecto termodinámico y el aspecto cinético. O sea, lo que tenía que ver con los aspectos energéticos y entrópicos involucrados en una determinada reacción química, por un lado, y por otro lado, lo que tenía que ver con la velocidad. Y habíamos visto también la clase pasada, a ver si logro que esta presentación adelante, ahí va, que con uno podíamos utilizar el delta G0 como medida de cuán desplazada iba a estar una reacción a la derecha, ¿sí? Porque el delta G0 lo podíamos relacionar con el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Y cuando habíamos visto también que cuando teníamos una determinada reacción que podía dar varios productos distintos, lo que íbamos a llamar el producto termodinámico era aquel que daba lugar a el delta G0 más negativo, o sea, aquel que daba lugar a los productos más estables, que tengan una energía libre estándar de Gibbs menor, ¿sí? Pero como también tenemos que considerar para las reacciones la velocidad de las reacciones, muchas veces eso que la termodinámica predice, o sea, esos productos que la termodinámica predice, no son necesariamente los que se van a obtener, por lo menos no los que se van a obtener en primera instancia, porque nosotros podemos tener una determinada reacción que pueda dar distintos productos y que la formación de esos productos tengan distintas velocidades. Entonces, desde el punto de vista cinético, lo que va a ocurrir es lo que tenemos acá, ¿verdad? Que la reacción que va a ocurrir, los productos que vamos a obtener van a ser aquellos que tengan la menor energía de activación, ¿sí? ¿Se acuerdan que la energía de activación era esta distancia, ¿verdad? El salto energético entre la energía de los reactivos y la del complejo activado, ¿sí? De todas estas que tenemos acá, la reacción celeste sería la reacción más lenta, porque es la que tiene la energía de activación más alta. Y habíamos visto también con este ejemplo concreto de una cosa de nuestra vida diaria, que es la reacción del cloro con el agua, que el cloro con el agua puede dar dos reacciones, como decíamos, puede haber dos productos, ¿sí? Desde el punto de vista termodinámico, el producto de la primera reacción, o sea, cloruro y oxígeno, o sea, la oxidación del agua por el cloro, es una reacción que es termodinámicamente favorable. ¿Cómo sé eso? Porque tiene un potencial estándar positivo. No lo habíamos visto, por lo menos no lo habíamos repasado este año, pero ustedes lo vieron en química general, que el potencial estándar, como se ve en la ecuación que está acá abajo, se puede relacionar con el delta G0 y por lo tanto con la constante de equilibrio. Un potencial estándar positivo significa una constante de equilibrio mayor que 1. ¿Sí? Por lo tanto, esa reacción, la primera, es termodinámicamente favorable. Sin embargo, la reacción de cloro con agua también puede dar otros productos, que son los que se muestran en la reacción de más abajo, ¿verdad? Puede dar cloruro hipoclorito, ¿sí? La reacción correspondiente de la dismutación del cloro. Esta reacción, como ustedes ven acá, tiene un potencial estándar que es negativo, lo cual significa que su constante de equilibrio es menor que 1, ¿sí? Es una constante de equilibrio baja, es una reacción que diríamos que está muy poco desplazada a la derecha. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que nos dice la termodinámica. De estos dos productos, la termodinámica dice que deberíamos tener mayor cantidad de los de arriba porque la constante de equilibrio de la reacción de arriba es mucho más grande. Sin embargo, la segunda reacción, la reacción de desproporcionación o dismutación del cloro, es una reacción que es muchísimo más rápida. Por lo tanto, la dismutación del cloro va a dar como productos cloruro y ácido hipocloroso o hipoclorito, dependiendo del pH, mucho más rápidamente. Y por lo tanto, cuando yo disuelvo cloro en agua, lo que voy a tener es cloruro e hipoclorito. Si dejo pasar suficiente tiempo y en presencia de la luz que cataliza la reacción de arriba, algo de oxidación voy a tener. Pero los productos que voy a tener en este caso van a ser los productos cinéticos. Ustedes pueden preguntarse entonces, ¿yo cómo sé para una determinada reacción si voy a tener el producto que me dice la termodinámica o el que me dice la cinética? Y bueno, la respuesta a esa pregunta es depende. Pero, como yo le decía a la clase pasada, en general, sacando esta, que es una excepción típica, las reacciones inorgánicas dan lugar al producto termodinámico más estable. Y en todo lo que vamos a ver en la segunda parte, nosotros vamos a tratar de predecir comportamientos y explicar comportamientos en función de la termodinámica, y cuando corresponda vamos a decir, sí, la termodinámica, ok, pero ojo que en este caso tenemos problemas cinéticos y vamos a tratar de explicar por qué.
¿sí? Esto que les acabo de explicar de la reacción de cloro está acá en el diagrama, ¿verdad? Tenemos los dos productos, el termodinámicamente más estable, correspondiente a la oxidación del cloro por el agua, y el cinéticamente más estable, la dismutación, ¿sí? Porque tiene la menor energía de activación. Bien, quería redondear entonces esto respecto a la termodinámica y a la cinética de las reacciones, y empezar con los ciclos termodinámicos, ¿sí? Ustedes ya conocen los ciclos termodinámicos, hicieron ciclos termodinámicos en química general, entonces vamos a ver nosotros un poco cómo encarar un ciclo termodinámico. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos la sensación que a ustedes les parece que un ciclo termodinámico es una cosa que uno no puede saber cómo hacerla a priori, de dónde sacar un ciclo termodinámico. ¿Qué es lo que determina la utilidad de un ciclo termodinámico? Que uno tiene unos determinados reactivos y quiere saber, para dar unos determinados productos, y quiere saber cuánto vale, por ejemplo, el delta H o el delta G estándar de esa reacción, el delta H0 o el delta G0 de esa reacción, quiere calcularlo, o por lo menos quiere saber de qué depende, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos los números de los delta H o delta G0 de distintas reacciones en tablas, pero en realidad nosotros el número ese no nos dice nada. Nosotros queremos saber de qué depende ese valor que vamos a tener de delta G y de delta H. Y para eso podemos utilizar un ciclo termodinámico. ¿En qué se basa desde el punto de vista termodinámico la realización de un ciclo termodinámico? Se basa en lo que ustedes ya vieron, que es la ley de Hess, ¿sí? La ley de Hess, como ustedes ya se acordarán, indicaba que tanto la entalpía como la energía libre son funciones de estado. O sea, solo dependen del estado inicial y el estado final del sistema. En realidad sería, en este caso, de los reactivos y los productos, de cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. El delta H involucrado en esa reacción depende solamente, entonces, de cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, y no del camino, ¿sí? O del mecanismo que transforme esos reactivos en productos. Entonces, basándonos en la ley de Hess, nosotros ¿cómo podemos construir un ciclo termodinámico? Podemos descomponer esta reacción que me lleva de los reactivos a los productos en distintos pasos, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo los vamos a seleccionar, ¿sí? Entonces, la reacción de reactivos para dar productos, yo la descompuse en 3 pasos, acá. Reactivos para dar A para dar B y B para dar productos. Por lo tanto, el delta H de esa reacción, de la reacción R para dar P, va a ser igual a la suma de delta H1 más delta H2 más delta H3. Recuerden que cuando yo armo un ciclo termodinámico, ¿sí? Y escribo esta igualdad, o sea, el delta H de la reacción por el camino directo es igual a la suma de los delta H de los distintos pasos que yo me inventé. Recuerden que tengo que ir siempre en el sentido de la flecha. Si voy de reactivos a productos, voy de reactivos a productos por el camino largo en los sentidos de la flecha. Entonces, cuando yo pongo los signos de estos delta H, tengo que tener en cuenta eso. Y yo dije hoy en un momento al pasar estos caminos que me inventé. Y es verdad. Los pasos que uno puede utilizar para hacer un ciclo termodinámico de este tipo, como dijimos, basándose en la ley de Hess, pueden ser cualquiera. ¿Sí? Cualquiera que yo me invente, no tiene por qué tener que ver con un posible mecanismo que esta reacción pueda tener, nada que ver. ¿Sí? Son pasos inventados, ¿sí? Artificios, digamos, de la termodinámica que me permiten ver de qué puede depender un delta H o un delta G. Pero ojo con eso del invento, ¿sí? Porque yo no puedo poner cualquier cosa ahí. Porque la gracia de hacer un ciclo termodinámico es que esas magnitudes que ahí están escritas como delta H1, delta H2 y delta H3 yo las puedo conocer de alguna manera. Si no, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, esas magnitudes termodinámicas pueden ser propiedades atómicas como energías de ionización, afinidades electrónicas, pueden ser energías de enlace, delta H de formación, delta H de combustión, cosas que yo fácilmente puedo conocer cómo varían o incluso tener el valor, ¿sí? Que puedo sacar de una tabla de datos termodinámicos, ¿sí? Y por eso, cuando yo tengo un compuesto iónico, no puedo hacer un ciclo termodinámico que me involucre energía de enlace sodio-cloro, porque eso no existe, la energía de enlace covalente sodio-cloro.
lo podría, la termodinámica no dice que no, pero no puedo, porque ese valor es algo que no existe y que no tiene ningún sentido. Lo que sí existe es la energía de red. Entonces, si yo tengo un compuesto iónico, trataré de hacer un ciclo termodinámico que me involucre, por ejemplo, la energía de red, ¿sí? Entonces, esas etapas que vamos a utilizar cuando armamos un ciclo termodinámico tienen que ser cosas que involucren datos termodinámicos que nosotros podamos sacar de algún lugar, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido, no nos va a servir para nada el ciclo termodinámico. O sea, podríamos armar un ciclo termodinámico con cualquier cosa que no serviría para nada. ¿Para qué sirve entonces un ciclo termodinámico? Un ciclo termodinámico puede tener poder predictivo. O sea, yo tengo una reacción, reactivos para dar productos, y quiero decir, ¿esta reacción es termodinámicamente favorable? ¿Esta reacción se va a dar, por ejemplo, a temperatura ambiente? ¿Sí? Si yo no conozco el valor del delta G0 delta G0 de esa reacción y por lo tanto no conozco su constante de equilibrio, puedo tratar de ver qué magnitudes termodinámicas van a afectar ese delta G0 o ese delta H0 para tratar de predecir, ¿sí? Por ejemplo, la espontaneidad de la reacción o cuán desplazada a la derecha va a estar una determinada reacción. Pero también un ciclo termodinámico puede tener un poder explicativo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un dato experimental, la acidez de los ácidos halogenhídricos, ¿sí? Ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y iodídrico, ¿sí? En solución. Sé cómo varía, ¿por qué sé? Porque lo medí. Puedo tener como dato experimental los K/A, las constantes de acidez de esos ácidos. Y quiero explicar por qué varían de esa manera, porque hay una determinada variación a lo largo de la tabla periódica, ¿sí? Voy a poder entonces utilizar un ciclo termodinámico que me permita ver con qué variables que yo conozco de esos ácidos halogenhídricos puede estar relacionada la acidez, por ejemplo, ¿sí? Y vieron que ahí yo les puse un signo de pregunta al poder predictivo y al poder explicativo de un ciclo termodinámico porque son muy útiles los ciclos termodinámicos, extremadamente útiles, y ustedes lo van a ver a lo largo de todo este curso, pero tampoco son mágicos. A veces no nos permiten hacer las predicciones que quisiéramos hacer, ni dar explicaciones concretas, ¿sí? Sin mirar los números. Si yo tengo números, sí, ahí sí, porque los números mandan. Pero cuando yo quiero hacer simplemente ver variaciones de una determinada magnitud, a veces el poder predictivo explicativo de los ciclos termodinámicos es más o menos limitado, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de todo esto que estoy diciendo. Y vamos a arrancar con un ciclo termodinámico sencillo, iónico, que ustedes conocen, ¿sí? Y en definitiva lo que quiero hacer con este ciclo termodinámico es explicar la afirmación que está escrita ahí arriba. Para los alcalinos alcalinotérreos, la estabilidad de los óxidos, dice, disminuye al aumentar Z en el grupo 1, ¿sí? Como se ve acá, disminuye al bajar en el grupo, disminuye la estabilidad, ¿sí? Y aumenta al aumentar Z en un periodo. Recuerden que habíamos dicho que cuando hablábamos de estabilidad y no estábamos haciendo ninguna otra aclaración, nos estábamos refiriendo a la estabilidad de esos compuestos, en este caso de los óxidos, frente a su descomposición en sus elementos en estado estándar, ¿sí? Que es la reacción que está puesta ahí, ¿sí? Y por lo tanto, como medida de la estabilidad, íbamos a utilizar lo que llamamos el delta G de formación. Por eso yo le estaba marcando acá abajo los números que teníamos que mirar para ver que era verdad lo que dice en la afirmación, que la estabilidad de los alcalinos aumenta al bajar en el grupo, o sea, paso de un delta G de formación más negativo a uno menos negativo, ¿sí? Cuanto más negativo el delta G de formación, más estable es el compuesto. Y lo contrario para los alcalinotérreos, ¿verdad? Cuando comparo, perdón, el alcalino con el alcalinotérreo. Óxido de sodio, menos 376, óxido de magnesio, menos 569, ¿sí? El delta G de formación, cuando me muevo a la derecha, ¿sí? En el periodo, se hace cada vez más negativo. Cuanto más negativo, más estable. O sea, la estabilidad aumenta, ¿sí? Recuerdan que eso es lo que habíamos visto. Y en esta tabla yo les puse los delta G y les puse también los delta H de formación, por supuesto, y los delta S de formación, para mostrarles que en este caso, como ya habíamos visto, podemos utilizar los delta H de formación como medida, de alguna manera, de esa estabilidad,
¿sí? En vez del delta G de formación, porque el término T delta S es despreciable como muestran los números, ¿sí? Y eso va a pasar en la mayoría, ¿sí?, de los compuestos iónicos. Entonces, nosotros en el ciclo termodinámico vamos a involucrar entalpías, ¿sí?, que son los datos que tenemos más fácilmente disponibles, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de hallar los delta H de las reacciones y ver si somos capaces con los delta H de predecir o explicar lo que queremos explicar. A veces, cuando se nos complica y cuando las entalpías no pueden explicar lo que uno tiene en un dato experimental, eso muchas veces tiene que ver con que, ojo, que también está el delta S, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Pero bueno, lo importante cuando uno quiere hacer una explicación de este tipo y decir, quiero explicar por qué la estabilidad de los óxidos disminuye al aumentar Z en el grupo 1, o sea, disminuye al bajar Z. Lo primero que tengo que hacer siempre, todas las veces, es escribir la ecuación de la reacción a la que me estoy refiriendo. Entonces, si dijimos que la estabilidad de los óxidos, si no decimos nada, corresponde, vamos a utilizar, digamos, como medida de estabilidad el delta H de formación, entonces yo tengo que escribir la reacción de formación, como está escrito acá. El metal sólido más oxígeno das para dar el óxido correspondiente, ¿sí? Esa es la reacción de formación. De ahí tengo que partir, ¿sí? Siempre tengo que partir de cuál es mi reacción de interés. En este caso es la reacción de formación por cómo estamos definiendo la estabilidad. Y después tengo que ir de esos reactivos a esos productos además de por ese camino corto, por un camino largo que involucre distintas etapas cuyas entalpías o energías yo pueda conocer de alguna manera. Vamos a ver concretamente el ejemplo para los alcalinos. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo, profe, Sí. una pregunta. En la diapositiva anterior, Sí. decía, disminuye Z al aumentar, disminuye la estabilidad al aumentar Z en el grupo 1 solo. Sí, en el grupo 1, porque en el grupo 2 no pasa. Ah, está. Fíjense, en el grupo 2 Claro. aumenta. O sea, también lo Ahí podemos va. explicar con un ciclo idéntico, pero ni vamos a repetir 40 veces por eso. Disminuye al aumentar Z en el grupo 1. Si ahí dijera en el grupo 2, tendría que decir aumenta al aumentar Z en el grupo 2. ¿Sí? Por eso dice Porque solo en el grupo 1. en las positivas que teníamos para imprimir, al menos en la mía no decía Sí, en el tenés grupo 1. razón, tenés razón, porque yo agregué lo de los alcalinoterrios después y me había quedado en el grupo. Ah, perfecto. Bueno, Y es solo en el grupo 1. Pero ahí va. fíjate los números. Acá es clarísimo porque están los números ahí. En el grupo No, 1. claro, ¿Está? claro. Ahora cuando llegamos al final vemos por qué en realidad en los alcalinoterrios no está ocurriendo. ¿Está? Bien, gracias. De nada. Bien, entonces vamos primero con la primera parte, que es la de los alcalinos, ¿sí? Quiero explicar por qué la estabilidad de los óxidos de los alcalinos disminuye al bajar en el grupo. Entonces, ¿qué hago? Planteo para sodio, para el que quiera, o le pongo M, como me haga feliz, acá yo lo hice para el sodio, la reacción de formación, que es la que vamos a utilizar como medida de la estabilidad. Y vamos a utilizar delta H de formación, porque como vimos en los datos anteriores, el término T delta S es despreciable. Entonces, utilizar el delta H0 es una medida tan buena de la estabilidad como el delta G0. Bien, escribí la reacción. Esa es la reacción que a mí me importa. ¿Por qué si esto fuera un diagrama de energías, o sea, si acá tuviéramos un eje de energías, los productos, el óxido, está más abajo que los reactivos, que son el sodio y el oxígeno? ¿Por la estabilidad? Sí, pero ¿por qué de la estabilidad? Voy a volver para atrás en la diapositiva anterior. ¿Por cómo la definiste? No. No, miren los valores ahí. ¿Cuánto vale el delta H de formación del óxido de sodio? ¿Cuánto es? Menos. Porque al ser negativa significa que el estado final tiene que tener Exactamente, el menor estado final energía que el tiene que estado tener una inicial. energía o una entalpía menor que el estado inicial. A ver, ¿por qué propuse así? Porque el delta H de formación es negativo, porque todos los óxidos de los alcalinos y alcalinoterrios son estables. Dijimos que íbamos a decir que un compuesto era estable cuando tenía un delta G0 de formación o un delta H0 de formación, que en este caso nos da la misma información, que es negativo. ¿Sí? Los óxidos son estables, entonces los productos tienen que estar en un diagrama de entalpías más abajo que los reactivos. Muy bien.
Y ahora viene la cuestión, ¿en qué descompongo yo, en qué pasos descompongo esta que es mi reacción de interés? Entonces, lo primero que tengo que pensar en ese momento, que cuando quiero armar el ciclo termodinámico, es decir, ¿qué tipo de compuesto tengo? El óxido de sodio. ¿En qué modelo me paro? ¿Es un compuesto molecular? ¿Es un compuesto iónico? ¿Es una red covalente? ¿En qué modelo de enlace me paro? Porque eso va a determinar que los pasos que yo seleccione sean algo que se pueda relacionar con algún dato termodinámico que puedo sacar de una tabla. Entonces tengo que saber en qué modelo de enlace me tengo que parar. En este caso, ¿ustedes en qué modelo de enlace se pararían cuando yo estoy estudiando la estabilidad del óxido de sodio? Iónico. Iónico, ¿verdad? ¿Por qué iónico? Tengo un metal, tengo un no metal, tengo un metal, tengo un no metal. Por lo tanto, para empezar, me paro en un modelo iónico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué datos solemos tener nosotros de los compuestos iónicos? ¿O podemos calcular fácilmente? Yo tengo un compuesto iónico. ¿A qué le puedo calcular fácil, sin demasiado esfuerzo? La electroafinidad. La electronegatividad de los átomos. Estamos diciendo de un ¿Energía de compuesto red? iónico. Claro, le puedo calcular la Energía energía de red con la ecuación de Kapuscinski, ¿se acuerdan? Bien, entonces, mi ciclo termodinámico, con un poco de suerte, me tiene que involucrar la energía de red, ¿verdad? Porque es una cosa que fácilmente puedo calcular. Entonces, si yo quiero tener la energía de red, yo tengo que de alguna manera transformar los elementos en estado estándar en los iones correspondientes en el estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, voy para ese lado. Apreté la elección correcta. Voy a transformar entonces el sodio gaseoso en ion sodio más gaseoso, que es lo que preciso para formar la red del óxido de sodio, ¿sí? La energía involucrada en esa reacción es para pasar de sodio sólido a el ion sodio más gaseoso. Es 2 veces el delta H de sublimación del sodio, porque lo tengo que pasar a estado gaseoso, más 2 veces la primera energía de ionización del sodio, para pasar de sodio gas a sodio más gas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo con que esa es la energía involucrada en este paso? Sí. Sí. Bien, ¿y por qué voy para arriba ahora? Porque hay que aportar energía para... Las energías son Exactamente. positivas. Tanto las energías de ionización como los delta H de sublimación son positivos, ¿sí? Por lo tanto, estoy yendo en mi diagrama de energía hacia arriba, ¿sí? Bien, así que este paso que me inventé acá es un paso que me gasta energía, ¿verdad? Tengo que gastar energía para transformar el sodio en estado estándar a el ion sodio más gaseoso, ¿sí? Esta delta H de sublimación más energía de ionización lo podríamos haber llamado delta H de formación del ion sodio más, ¿verdad? Les digo eso ¿por qué? Porque muchas veces en las tablas o en los propios ejercicios o en nuestras propias diapositivas o en los libros, ustedes pueden ver lo mismo llamado distinto, ¿sí? El delta H de formación del ion sodio gas es del pasaje de sodio sólido a ion sodio más gaseoso, ¿sí? Muy bien, tenemos ese paso. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el oxígeno, ¿verdad? Con la molécula de oxígeno. Y hoy está brava para ir para el otro lado. Y transformarla, ¿sí? En transformar el oxígeno en el anión óxido, ¿sí? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Romper el enlace oxígeno-oxígeno de medio mol de oxígeno y además sumar la primera y la segunda afinidad electrónica del oxígeno, ¿sí? De vuelta, pregunto, ¿por qué voy para arriba acá? Porque también es algo que necesita energía. Que gasta energía, ¿sí? La disociación de los enlaces siempre gasta energía, ¿sí? La formación del enlace es un proceso energéticamente favorable. Cuando yo lo quiero romper, necesito energía. Así que el delta H de disociación va a ser siempre positivo. ¿Y las electroafinidades? Son muy chiquitas. Siempre son positivas, ¿no? No. La primera electroafinidad es negativa para la mayoría de los elementos, ¿sí? Lo vimos en la clase pasada. Para la mayoría, la primera
es negativa. Y la segunda es siempre positiva y siempre mucho mayor que la primera. Así que la suma de la primera y la segunda siempre es positiva. Siempre. ¿Sí? Para cualquier átomo. ¿Sí? A pesar de que la primera electroafinidad puede ser negativa, la suma de la primera con la segunda siempre da positiva. Así que ese proceso es un proceso que siempre consume energía. ¿Sí? Bien, también alguien dijo por ahí que los valores de las afinidades electrónicas serán pequeños. Es verdad, en general influyen poco. ¿Sí? Muy bien, ¿y quién me cierra el ciclo ahora para ir de los iones gaseosos a el óxido sólido? La energía de red. La energía de red, exactamente. Muy bien. Y fíjense lo que me quedó allá arriba de todo, ¿sí? Que es que el delta H de formación, que es lo que yo quiero evaluar, es igual a la suma de todo lo que tiene que ver con el metal, la sublimación y la energía de ionización para formar el ion gaseoso, lo que tiene que ver con el no metal para formar el anión gaseoso y la energía de red. Muy bien. ¿Qué es lo que se ve claramente en este ciclo cuando yo lo dibujo así? Que para que el delta H de formación sea negativo, la energía de red del compuesto que se forma tiene que ser capaz de devolverme de alguna manera la energía que yo gasto en formar los iones gaseosos. ¿Sí? El delta H de formación es negativo porque la energía de red, ¿sí? En valor absoluto, es mayor que la suma de todos estos parámetros energéticamente desfavorables en mi ciclo. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, yo mirando este ciclo, sabiendo que el delta H de formación es negativo, puedo saber que la energía de red, numéricamente, la magnitud de la energía de red es mayor que la magnitud de las otras, la magnitud de las otras propiedades que teníamos involucradas. Y acá están los números, ¿sí? Como ustedes ven ahí, los números son comparables, o sea, no es que estamos hablando de números muy grandes contra números muy chicos, ¿sí? Pero sí, definitivamente, el valor absoluto de la energía de red es mayor que la suma de los componentes que tienen un delta H positivo, ¿sí? Que me generan el gasto de energía, ¿sí? Esto para el óxido de sodio. Pero lo que había que explicar, ¿sí? Era qué pasaba cuando yo paso de óxido de litio, de óxido de sodio a óxido de potasio, ¿sí? Cuando yo bajo en el grupo. ¿Qué pasa con el delta H de formación? Los números que vimos que nos mostraban que los delta H de formación iban disminuyendo en valor absoluto, o sea que el proceso era energéticamente cada vez menos favorable. Y queremos explicar por qué. ¿Sí? De alguna manera tenemos que ver cómo esas magnitudes que tenemos involucradas en el delta H de formación varían al bajar en el grupo y por lo tanto cómo van a afectar al delta H de formación. ¿Sí? Entonces vamos a ver entonces cómo el delta H de sublimación, la energía de ionización y la energía de red, que son esas tres cosas las que nos van a importar. ¿Por qué me salteo todo lo otro? ¿Por qué eso no nos importa eso? Porque es lo mismo. Porque para la formación de cualquier óxido de un metal alcalino, todo lo que tenga que ver con el oxígeno va a ser constante, ¿sí? Así que lo que va a variar va a ser el delta H de sublimación del metal, la energía de ionización y la energía de red. Esas tres cosas van a variar porque son las que involucran al ion metálico, ¿sí? Entonces vamos a ver con este Menti, a ver si recordamos cómo era la variación de esos parámetros al bajar en el grupo. La pregunta dice, al bajar en el grupo, la entalpía de sublimación disminuye, la energía de ionización aumenta, la energía de red se hace menos negativa. Se puede marcar más de una. Todo suyo. ¿Qué pasó? ¿Nadie vota? ¿Tan tímidos Tengo una hoy? pregunta. Sí. Que diga que la energía de ionización aumenta, ¿quiere decir que cada vez es más difícil arrancarle el Claro, electrón? la energía de ionización es positiva. Si digo que aumenta, no puedo ver dudas. Son números cada vez más grandes. Cada vez más difícil arrancar el electrón. Gracias. Ahí oculté los resultados un poco tarde, pero...
Dejamos unos minutitos más. Muy bien, ya tengo como 50 votos. A ver, vamos a tratar de mirar entre todos a ver cuál de estas afirmaciones es correcta. Dice, la entalpía de sublimación, estamos en el grupo de los alcalinos, ¿verdad? La entalpía de sublimación disminuye. 35 personas piensan que eso es verdadero. A ver, ¿alguien que quiera argumentar? ¿Nadie quiere argumentar? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Vimos cómo variaba la estabilidad de una red metálica, ¿sí?, al bajar en el grupo. Y la estabilidad de la red está directamente relacionada con el delta H sublimación. Porque cuando yo sublimo un metal, lo que hago es romper la red, ¿sí? Y habíamos visto que la estabilidad de la red para el caso de los metales alcalinos, y también para los alcalinotérreos, cuando yo bajo en el grupo, la red se hace cada vez menos estable. Y ya hemos explicado por qué eso era debido a que aumenta el número cuántico principal de los orbitales atómicos que están involucrados en la formación de la banda de esa red metálica, y al aumentar el número atómico, el solapamiento entre esos orbitales atómicos se hace menos eficiente y por lo tanto la estabilidad de la red disminuye. Por lo tanto, la entalpía de sublimación disminuye al bajar en el grupo de los alcalinos. Eso es correcto, ¿sí? Vieron, como les dije, cosas que vimos que parecían totalmente abstractas, las estamos utilizando para hacer o para explicar la variación de una estabilidad de un compuesto, ¿sí? La otra dice, la energía de ionicización aumenta. ¿Está bien eso? ¿Aumenta al bajar en un grupo? No, disminuye. No, disminuye. Recuerden, ¿se acuerdan que les dije? Ustedes tienen que acordarse de cómo varían las propiedades atómicas periódicas. Eso hay que saberlo, sí o sí. Y la energía de ionización disminuye al bajar en el grupo porque el electrón más externo, el que quiero sacar, está en un orbital con número cuántico principal mayor, ¿sí? Así que esa no era correcta. Y la última dice, la energía de red se hace menos negativa al bajar en el grupo. ¿Eso es verdadero o falso? A ver. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Por qué? ¿De qué dependía la energía de red? ¿Qué hace que esto sea verdadero? De las cargas. Dependía De los radios depende. atómicos. Está todo lo que me está diciendo. Depende de las cargas y del número de iones, pero eso es constante al bajar en el grupo, ¿sí? Porque la fórmula del óxido es siempre la misma, ¿sí? Metal 2, oxígeno. Así que no me cambia ni las cargas, ni me cambia el número de iones. Pero lo que sí me cambia, que es algo que dijeron por ahí, es el radio del catión, ¿sí? Que es lo que está abajo en la energía de red. La suma del radio del anión y el radio del catión. ¿Y qué le pasa al radio del catión cuando baja en el grupo? Aumenta. Aumenta. Y por lo tanto, la energía de red se hace cada vez menos negativa o disminuye en valor absoluto, como lo quieran ver, ¿sí? O sea, todas las cuestiones estas que habíamos visto hasta ahora, las necesitamos saber a la hora de hacer un ciclo termodinámico de este tipo, ¿sí? Muy bien, y vamos a ver en esta diapositiva, si es que logro que aparezca, ahí, cómo es esa variación, ¿sí? Ahí está graficado. Mire, en rojo oscuro, arriba, todo lo que tiene que ver con la formación del óxido, ¿sí? Que está acá, que es constante cuando bajo en el grupo, porque no cambia, ¿sí? Endotérmico dijimos que eran todos esos térmicos, la suma de todos esos términos era un factor endotérmico, ¿sí? Positivo, un delta H positivo. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el metal, que era el delta H de sublimación más la energía de ionización, multiplicado por 2. Fíjense acá la variación como vimos, una disminución a bajar en el grupo. Los dos disminuyen. El delta H de sublimación disminuye al bajar en el grupo, la energía de ionización disminuye al bajar en el grupo, la suma también disminuye, obviamente, ¿sí? Y tenemos del lado de abajo, en los números negativos, porque son negativos, porque son procesos exotérmicos, en azul, la energía de red, que vemos que se va haciendo cada vez menos negativa al bajar en el grupo, porque aumenta el radio del catión, ¿sí? Y cuando yo hago un balance entre esta disminución de los términos endotérmicos y esta disminución en valor absoluto de los términos exotérmicos, termino teniendo esta tendencia. Fíjense que la tendencia que tengo es la misma tendencia que tiene la energía de red, ¿sí? Entonces yo puedo decir en este caso
que puedo explicar la disminución de la estabilidad de los óxidos, de los alcalinos al bajar en el grupo, porque la energía de red de ellos disminuye en valor absoluto, o se hace cada vez menos negativa. ¿Cómo veo eso? Porque veo que tiene la misma tendencia. Pero podía haber sido que lo que más importara fueran los parámetros endotérmicos, pero fíjense lo que sucede acá. Acá yo tengo una disminución del delta H de sublimación más la energía de iniciación al bajar en el grupo. Si eso disminuye al bajar en el grupo, que eso determinaría, como es energía que gasto, determinaría que el delta H de formación fuera cada vez más favorable, porque estoy disminuyendo una energía que estoy gastando. Y eso no ocurre. Así que yo tengo que descartar de plano que la variación del delta H de formación tenga que ver con esos parámetros endotérmicos y sí tenga que ver con la energía de red. ¿Por qué? Porque tiene la misma variación. ¿Sí? Muy bien, y ahora cuando comparo el óxido del alcalino con el del alcalino térreo de al lado, como está ahí lo vemos que ocurre que la delta H de formación se hace más negativo. O sea, el óxido del alcalino térreo es más estable que el del alcalino correspondiente. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo podemos explicar eso. Para eso tenemos que haber hecho un ciclo termodinámico idéntico, pero ahora con el óxido del alcalino térreo. ¿Sí? Los parámetros involucrados, porque es un ciclo iónico, donde para un compuesto iónico vamos a utilizar estos mismos parámetros. Este es un ciclo de Bock-Haber. Vamos a tener involucrados el delta H de sublimación, de vuelta. Ahora acá la suma de la primera más la segunda energía de ionización, porque en este caso el metal es más 2. ¿Sí? Tenemos el ion más 2. Y la parte del oxígeno, todo igual, y la energía de red del óxido del alcalino térreo. Y ahora, para poder explicar esta tendencia, tengo que compararlo de arriba con lo de abajo, ¿verdad? Este renglón con este renglón. Vamos a ver. Las delta H de sublimación, cuando yo me movía a la derecha del período, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la estabilidad de la red? ¿Aumenta o disminuye? Era más estable el al lado. Aumenta, exactamente. Cuando me muevo a la derecha en un periodo, la estabilidad de la red aumenta porque tengo mayor número de electrones en orbitales moleculares enlazantes en esa red. Pero, ojo con la estequiometría. Porque arriba yo tengo 2 delta H de sublimación y abajo tengo 1. Es más grande, pero aquel está por 2. Entonces, sin mirar los números, yo podría decir, dudoso. Dudoso ahí quién gana. ¿Sí? Vamos a mirar las energías de ionización. Cuando yo me muevo a la derecha en el período, ¿qué le pasa a la energía de ionización? ¿Me muevo a la derecha? Aumenta. Aumenta. La energía de ionización aumenta porque aumenta el Z efectivo, cuando me muevo a la derecha en un período. ¿Sí? Fíjense que, es verdad, arriba tengo 2 primeras energías de ionización, pero abajo tengo la primera más la segunda. Y como ustedes saben, la segunda de energía de ionización siempre es mucho más grande que la primera. Entonces, la primera energía de ionización del alcalino térreo es más grande. Y la segunda es todavía más grande. O sea, I1 más I2 definitivamente es más grande que I1. Por lo tanto, necesito gastar más energía, ¿sí?, para formar el óxido del alcalino térreo que del alcalino. Por ahora es eso lo que voy mirando. Necesito gastar más. La energía de red dijimos que es lo que me devuelve esa energía que gasté. Cuando yo comparo la energía de red del alcalino con el correspondiente al alcalino térreo. ¿Qué puedo decir? Varía el radio, es verdad. El radio disminuye cuando me muevo a la derecha, porque aumenta el Z efectivo, y además porque el ion es cargado más 2. Pero más que el radio, en este caso, para la energía de red me importa la parte de arriba. ¿Sí? Fíjense, para el óxido de sodio yo tengo 3 iones, carga del catión 1, carga del anión 2, 3 por 2, 6, me queda un 6 arriba, ¿no? Y para el óxido del alcalino térreo tengo 2 iones, pero tengo carga del catión 2, carga del anión 2. Así que me queda 2 por 2, 4 por 2, 8. Tengo un 8 arriba. Entonces, ¿eso qué me determina? Que la energía de red del alcalino térreo va a ser mucho más grande que la del alcalino. Y por lo tanto, igual que en el caso anterior, la tendencia la va a tener, digamos, la voz cantante en este ciclo termodinámico la va a tener la energía de red. ¿Sí? El óxido del alcalino térreo es más estable que el del alcalino correspondiente porque su energía de red es más negativa, por su energía de red es más favorable. ¿Sí? Bien, así que en los 2 casos que vimos hasta ahora, la energía de red era quien llevaba la voz cantante, pero eso no siempre es así. No es así
cuando yo comparo los alcalinoterrios entre sí, porque tienen la tendencia opuesta a la energía de red. ¿Sí? La energía de red tendría que hacer que el delta H de formación fuera cada vez menos negativo y es más negativo. Así que cuando bajo en el grupo de los alcalinoterrios, no es la energía de red la que manda. Y cuando no es la energía de red, entonces son los parámetros endotérmicos, o sea, la suma de los delta H de sublimación más la energía de ionización. ¿Sí? Pasa también esto, fíjense, en los halúridos de los alcalinos. ¿Sí? Ahí tengo los fluoruros y los ioduros de los alcalinos. En el caso de los fluoruros, el delta H de formación baja, ¿sí? Se hace cada vez menos negativo al bajar en el grupo, igual que lo hace la energía de red. Me quedo feliz. Igual lo mismo que pasaba en los óxidos. Pero en el caso de los ioduros de los alcalinos, el delta H de formación se hace más negativo a medida que bajo en el grupo. O sea, no puede seguir la tendencia de energía de red, porque la tendencia de energía de red me da para el otro lado. Lo que determina ese aumento de la estabilidad baja en el grupo es la disminución de los parámetros endotérmicos, o sea, la disminución del delta H de sublimación más la energía de ionización del metal. ¿Está? Entonces, como siempre, yo tengo que tener en cuenta todo. Si no tengo los números, a veces no puedo decidir, no puedo predecir lo que va a pasar. Pero si yo sé cómo varía el delta H de formación, entonces sé cuál es el parámetro más importante, ¿sí? Cuál es el que va a determinar esa tendencia, ¿sí? Si yo no sé cómo varía, entonces puedo decir, bueno, si esto es más grande que esto, entonces puede hacer una o la otra. Pero con el diario del lunes, como dice nuestro señor presidente, yo si sé cómo varía, entonces sé cuál es el parámetro que más importa, ¿sí? Bien, pasemos a otro ciclo termodinámico y algo más de la vida diaria, si ustedes quieren. No es de la vida muy diaria, pero es un proceso industrial que se llama luminotermia, ¿sí? La luminotermia es un proceso que se utiliza en la industria para la obtención de metales, reduciendo los óxidos correspondientes con aluminio, ¿sí? A altas temperaturas, ¿sí? Es una reacción que se da a altas temperaturas. El aluminio es un metal muy barato y por lo tanto, de alguna manera, es posible gastar aluminio para reducir otros metales, óxidos de otros metales que son más caros, ¿sí? Bien, entonces lo que uno podría pensar en este caso es la reacción correspondiente a la luminotermia es esa reacción que tengo ahí, es una reacción que es termodinámicamente favorable, pero que es cinéticamente lenta, como explicamos, se necesita una chispa para que la reacción comience, o alta temperatura para que la reacción comience, y después a alta temperatura la reacción sigue ocurriendo sola, ¿sí? Pero yo podría querer saber, socorro, ¿qué está sucediendo? Yo podría querer saber qué metales, qué óxidos de metales puedo reducir con aluminio para obtener el metal. Ahí está el ejemplo del hierro, pero yo podría pensar, el cromo lo puedo obtener así, el reño lo puedo obtener así, ¿sí? ¿Qué metales puedo obtener por aluminotermia? Y para eso yo tendría que tratar de ver de qué parámetros termodinámicos depende el delta H de esta reacción, ¿sí? Como se ve en esta reacción, son todos sólidos los que están involucrados, así que poco probable que el delta S acá tenga algo que ver, ¿sí? Porque hay todos sólidos. Así que si mirando el delta H podemos estar prácticamente seguros que podemos ver cuán desplazada a la derecha estará esta reacción mirando el delta H. Bien, una primera opción, cuando uno tiene una reacción cualquiera, es utilizar los delta H de formación para plantear los pasos del ciclo termodinámico, ¿sí? Entonces, ¿por qué los delta H de formación? Porque los delta H de formación es algo que está en cualquier tabla, para los compuestos comunes, ¿verdad? Está en cualquier tabla de datos termodinámicos. Yo puedo ir a buscar esos datos en un libro. Entonces, si yo quiero saber si puedo obtener hierro por aluminotermia, puedo encontrar el delta H de formación del óxido que tengo, de hierro en este caso, y del óxido de aluminio, y ver con esos datos si esas reacciones son no termodinámicamente favorables, ¿sí? Entonces, para usar los delta H de formación en un ciclo termodinámico, yo tengo que tomar el óxido correspondiente, ¿sí? Y descomponerlo en sus elementos en su estado estándar, o sea, hierro y oxígeno. Y después recomponer de alguna manera el hierro y el oxígeno para dar el óxido de aluminio, que es el producto en este caso. Les prometo que esto anda solo, me está por dar un ataque. Bien, en definitiva, como yo les decía, puedo calcular el delta H de reacción a partir del delta H de formación del óxido de aluminio, socorro,
menos el delta H de formación del óxido, en este caso de hierro 3. ¿Y por qué acá voy siempre dijo que voy en el sentido de la flecha, ¿verdad? Acá es menos el delta H de formación porque voy en contra de la formación. La formación sería para allá, así que esto es el menos delta H de formación y acá sí lo formo. Así que el delta H de reacción me da esos números, lo busqué en la tabla y me dio que el delta H de esta reacción es menos 850 kJ por mol, así que la respuesta es sí. Sí puedo obtener hierro por reducción térmica del óxido de hierro 3 con aluminio. ¿Sí? ¿Y cómo supe eso? Haciendo un ciclo termodinámico. Como yo les decía, los delta H de formación están en cualquier tabla, ¿sí? En general los puedo tener para cualquier metal, pero bueno, de repente tengo un óxido en un metal capaz que es más raro, que saqué de algún mineral raro y no tengo el dato. Si no tengo el dato del delta H de formación, ¿cómo harían ustedes para calcularlo? Con un ciclo. Utilizando un ciclo termodinámico de von Haber. Si yo tengo un óxido metálico, va a ser un compuesto por lo menos bastante iónico. Para pararme en algún modelo me paro ahí, ¿sí? En el modelo iónico. Y cuando yo tengo un compuesto iónico, siempre puedo calcular su delta H de formación por un ciclo de von Haber porque voy a tener todos los datos. Y el ciclo es este mismo. El mismo que hemos visto para el óxido de alcalino, ahora para el óxido de hierro 3. ¿Sí? Todos estos parámetros termodinámicos van a estar en tablas, la energía de red la calculo con Kaputinsky y puedo hallar el delta H de formación si es que justo no estaba en mi tabla el delta H de formación que necesitaba. ¿Sí? Y de nuevo, los parámetros que más van a pesar en la diferencia de esos delta H de formación y que van a hacer que yo pueda obtener hierro a partir del óxido por reducción térmica con aluminio son las energías de ionización, por un lado, y las energías de red por otro. Así que yo, en realidad, comparando esos valores, capaz que ni siquiera necesito calcular los delta H de formación, puedo hacer predicciones sobre la utilidad de este método para obtener un determinado metal. ¿Sí? Muy bien, este es un ejemplo, digamos, más aplicado. Otro ejemplo un poco más aplicado también, ¿sí? Simplemente para darle ejemplos de distintos tipos de ciclos termodinámicos que uno puede tener, ¿sí? Ciclo de von Haber, que ya lo vimos, ciclos en los que uno tiene los delta H utiliza los delta H de formación para calcular el delta H de la reacción, y acá otro tipo de ciclos vamos a ver. Y lo que queremos predecir, acá estamos tratando de ver el poder predictivo que puede tener un ciclo termodinámico, es ¿cuál de los haluros de sodio es más soluble en agua? El cloruro, el fluoruro, el ioduro, ¿sí? Entonces, como siempre, lo primero que tengo que hacer es escribir la ecuación de la reacción que quiero estudiar. ¿Qué reacción quiero estudiar? Quiero estudiar la disolución de los haluros de sodio en agua. Entonces, ¿qué hago? Escribo la reacción de disolución. O sea, el haluro de sodio sólido para dar los iones acuosos. Acá se disolvió. El delta H de esa reacción es el delta H de disolución, ¿sí? Quiero ver la variación de ese delta H de disolución al bajar en el grupo de los halógenos, en este caso, ¿sí? Porque van a ser todos haluros de sodio, y ver cómo me varía ese delta H de disolución para poder decir cuál es el más soluble en agua. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ciclo termodinámico me puedo inventar? Este haluro de sodio, ¿qué compuesto va a ser? ¿Qué tipo de compuesto? Iónico. Modelo de enlace iónico. ¿Cómo sé? Porque tengo un sodio, que es un metal, un haluro, que es un no metal. Con un poco de suerte, esto se va a comportar como un compuesto iónico. Ok, entonces parto de ahí. Como siempre, todos sabemos que después puede haber variaciones respecto al carácter covalente. Pero para pararme en un modelo, me paro en ese. Me paro en el modelo iónico. Bien, si me paro en un modelo iónico, sé que para que ocurra la disolución, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es romper la red iónica de ese haluro de sodio. ¿Sí? Va a ser un compuesto iónico, una red tridimensional de aniones y cationes, haluro y sodio, y lo primero que tengo que hacer es romper la red. ¿Sí? Después que rompo la red y tengo los iones gaseosos, lo que va a ocurrir, lo que tiene que ocurrir para poder cerrar ese ciclo, ¿sí? Es que esos iones gaseosos van a tener que ser hidratados, van a tener que pasar a los iones acuosos. Así que el ciclo, cuando yo me planteo la disolución, siempre va a ser este. Rompo la red para dar los iones gaseosos, hidrato los iones. ¿Sí? No hay mucha variación. ¿Por qué este ciclo termodinámico y no otro? Porque son los datos que tengo.
¿Sí? Siempre que tengo un compuesto iónico, la energía de red la puedo calcular por Kaputinsky. Y para transformar un ion gaseoso en algo disuelto, siempre tengo que utilizar detalles de hidratación, que también los puedo encontrar en las tablas. ¿Sí? Así que en definitiva, el detalle de la disolución del haluro va a ser igual a menos la energía de red. Pongo menos la energía de red porque tengo que ir en el sentido de la flecha. No puedo, ¿sí? De acá para acá, camino corto, de acá para acá por el camino largo. Esto es menos la energía de red. ¿Sí? Y estos son los deltaches de hidratación, que es lo que corresponde a la hidratación de los iones gaseosos. Bien, y ahora como siempre que quiero hacer, tratar de predecir una tendencia al bajar en el grupo, tengo que ver cómo varían esas dos cosas. Cómo varía la energía de red y el deltache de hidratación cuando cambio el haluro. ¿Sí? Cuando voy de fluoruro de sodio a cloruro de bromuro y a ioduro. ¿Sí? La energía de red, ¿cómo varía? Cuando cambio el haluro. Disminuye. ¿Disminuye? ¿Qué quiere decir? ¿Se hace cada vez menos negativa? No, al revés, se hace cada vez más positiva. ¿no? A ver. No, se hace cada vez menos negativa. La energía, escuchen, la energía de red como nosotros la estamos definiendo es siempre negativa. ¿Sí? Porque la estamos definiendo a partir de los iones gaseosos para dar el sólido. ¿Sí? Entonces, la cuestión va a ser si se hace más negativa o menos negativa. Eso quiero saber. Quiero que me contesten más negativa y menos negativa, porque a veces aumenta y disminuye, puede traer confusión. Menos negativa a bajar en un grupo porque aumenta el radio. Exactamente. ¿Qué es lo que me varía cuando yo paso de fluoruro, cloruro, bromuro de sodio a ioduro de sodio? Me aumenta el radio del anión. Si aumenta el radio del anión, la energía de red se va haciendo cada vez menos negativa. Eso sabemos que esa es una variación que tenemos que tener en cuenta. Los deltaches de hidratación, ustedes no tienen cómo saberlo y me lo van a tener que creer, ¿sí? Por ahora lo vamos a ver en Solución Acuosa, las razones por las que son así. Los deltaches de hidratación también dependen, ¿sí? De la carga que está arriba y del radio del anión y del catión correspondiente. También depende del radio, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a los deltaches de hidratación? Las deltaches de hidratación son siempre negativos, ¿sí? ¿Qué le pasa a los deltaches de hidratación cuando cambio el anión? Al del catión no le pasa nada, ¿verdad? Pero al del anión lo que le pasa es que también se va a hacer cada vez menos negativo, cada vez menos favorable. En definitiva, cuando yo bajo en el grupo, cada vez me cuesta menos romper la red, ¿sí? Porque la energía de red se va haciendo cada vez más desfavorable. Cada vez me cuesta menos romper la red, pero la energía involucrada en que yo recupere ese gasto para formar los iones gaseosos también cada vez es más chica cuando bajo en el grupo, ¿sí? Entonces tenemos claramente acá, de vuelta, igual que vimos en el ciclo de von Haber, dos tendencias contrapuestas. Una que me dice que la estabilidad iría para un lado y otro que me dice que la estabilidad iría para el lado contrario, ¿sí? Entonces, en definitiva, el poder predictivo en el caso de los deltaches de disolución se me complicó un partido fácil. A menos que vea los números, no voy a poder hacer una predicción. Si yo supiera cuál es la estabilidad, como hicimos antes, si yo sé cuál es la solubilidad y sé cómo varía, entonces sí puedo saber quién pesa más, si la energía de red o del deltache de hidratación. Pero si no sé, no me permite en este caso tener un razonable poder predictivo, ¿sí? Este deltache de disolución. Y fíjense lo que pasa, además. Fíjense la magnitud de los valores de delta H, ¿sí? Son muy chiquitos. Eso me está mostrando que las energías de red y los deltaches de hidratación son números que son parecidos, y por eso la resta me da números chiquitos. Entonces, peor todavía, porque en realidad esa resta de dos magnitudes similares me puede dar a veces positiva y a veces negativa. Y miren lo que me pasó ahí con el deltache de disolución. Miren el cloruro de sodio. ¿Qué dirían ustedes del cloruro de sodio si miraran el deltache de disolución como medida de su solubilidad? ¿Se disuelve o no se disuelve? Que no se disuelve. Es poco soluble, Diríamos sí. que se disuelve poco. Y de las pocas cosas que todos sabemos es que el cloruro de sodio se disuelve un montón y por eso se lo ponemos a los fideos y nos quedan riquísimos, ¿sí? O sea, Houston, además, tenemos otro problemita, que los deltaches de disolución que nosotros estábamos creyendo que nos podían servir
como medida del valor de la constante de equilibrio de la disolución, o sea, de cuán desplazado a la derecha está ese equilibrio, no parece estar funcionando. ¿Por qué les parece que no estará funcionando? Cuando no funciona, porque es... el delta S. Exactamente, cuando no funciona, el problema lo tenemos con el delta S, ¿sí? Ahí hay un factor, en los procesos de disolución hay un factor entrópico, que al delta H ser tan chiquito, el término delta S no es nunca despreciable, ¿sí? Y fíjense, ahí tenemos los valores de delta G, que ahí, ahí sí son un poco más razonables o parecidos a lo que nosotros esperamos tener, ¿sí? Con delta G de disolución de todos los haluros de sodio, excepto el fluoruro, que son negativos, ¿sí? Y cada medida que bajo en el grupo, cada vez es el haluro más soluble, ¿sí? Que quiere decir que tengo delta G0 negativo de disolución, que tiene una constante, esa reacción de disolución que es grande, o sea, tengo una parte grande que está disuelta. En el caso del fluoruro de sodio, ¿puedo decir no se disuelve? No. Lo que puedo decir es que la constante de equilibrio es menor que 1, así que cuando yo quiero disolverlo, la concentración de los iones que voy a tener es poquito. ¿Eso qué quiere decir? Se disuelve poquito. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Vamos a pasar ahora a otro tipo de compuesto, porque nos hemos ensañado con los compuestos iónicos, ¿sí? Y vamos ahora a ver qué hacemos, cómo podemos manejar un compuesto que ahora es covalente, ¿sí? Y en lo que tenemos que hacer en este ejercicio es explicar la tendencia en la estabilidad termodinámica de los haluros de hidrógeno, ¿sí? Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, ioduro de hidrógeno, etcétera, gaseoso, ¿sí? De vuelta, como lo que yo quiero hacer es explicar la tendencia en la estabilidad, siempre que hablo de estabilidad pienso en delta G0 de formación y con un poco de suerte en delta H0 de formación, ¿sí? Entonces, el dato que me da esa tabla es que los delta G0 de formación se van haciendo cada vez menos negativos, incluso hasta llegar a positivo en el ioduro de hidrógeno, y lo mismo ocurre con los delta H0 de formación. Si yo miro esos datos, ¿sí?, podría casi asegurar que en este caso, si yo miro el delta H, el delta H de formación me sirve para predecir la estabilidad tanto como el delta G de formación, que es lo que suele pasar en la mayoría de los compuestos covalentes, ¿sí? En este caso hay que tener cuidado porque tenemos gases involucrados, pero la variación de los moles de gases entre reactivos y productos no es demasiado grande y por lo tanto el término T delta S no es relevante, ¿sí?, frente al delta H, y podemos utilizar el delta H de formación como medida de alguna manera de la estabilidad termodinámica. Resumiendo, ¿qué es lo que tenemos que explicar? Que a medida que bajo en el grupo de los halógenos, los halogenuros de hidrógeno o haluros de hidrógeno se hacen cada vez menos estables. ¿Por qué digo menos estable? Porque cada vez es menos negativo, incluso hasta llegar a el ioduro de hidrógeno positivo. Que el ioduro de hidrógeno tenga un delta G0 positivo, ¿quiere decir que no existe? No. No, quiere decir que es poco estable. Quiere decir que si yo lo tengo en un balón, a la larga se me va a ir descomponiendo y me va a dar iodo de hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta reacción, si tiene un delta G0 que es positivo, quiere decir que está relativamente desplazada para los reactivos. No quiere decir que no se forme. Quiere decir, sobre todo cuando tiene un 2, ¿no? Si fuera 2000, ahí podríamos dudar. Quiere decir que simplemente el equilibrio está poco desplazado a la derecha, así que si yo pongo ioduro de hidrógeno en un balón, lo tapo, voy a tener yodo e hidrógeno ahí en equilibrio con el ioduro de hidrógeno. Muy bien, vamos a tratar de ver cómo armo el ciclo, ¿sí? De vuelta, como siempre, primero que nada, escribo cuál es mi reacción de interés. Si yo quiero hablar de estabilidad, la reacción que me interesa es la reacción de formación. Y lo voy a hacer para el cloruro de hidrógeno, pero podría haber sido igual para cualquiera, ¿sí? Habíamos visto que el delta H de formación para el cloruro de hidrógeno era negativo. Y por lo tanto, en mi ciclo termodinámico, el delta H de formación me va para abajo, ¿sí? La formación del compuesto a partir de los elementos en los estados estándar. Escribí mi reacción de interés, que es la que tengo que analizar cómo varía al bajar en el grupo de los halógenos. Y ahora tengo que pensar, ¿qué pasos le pongo a este ciclo termodinámico? ¿Sí? ¿En qué
pasos lo descompongo. ¿Qué tipo de compuesto es el cloruro de hidrógeno? Como les dije yo, lo primero hay que pensar siempre en qué modelo de enlace me paro. Covalente. Covalente, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo? Hidrógeno, no metal, cloro, no metal. Probablemente esto sea un compuesto, probablemente no, es un compuesto molecular. El enlace ahí es covalente. Va a ser más o menos polar ese enlace, dependiendo de la diferencia de electronegatividad, pero lo que es un hecho es que el enlace es covalente, ¿sí? Dos no metales que se unen entre sí dan lugar a un enlace covalente. Más o menos polar, pero covalente. Así que, ¿tendría algún sentido yo plantear en este ciclo termodinámico la existencia de iones o una energía de red? No, porque no tiene que ver con esto, ¿sí? Porque en realidad esto es un compuesto covalente. Cuando yo tengo un compuesto covalente, las magnitudes termodinámicas que voy a siempre querer involucrar en el ciclo van a ser la ruptura y formación, las energías de enlace, ¿verdad? La ruptura y formación de esos enlaces covalentes. Entonces, cuando yo tengo un compuesto covalente, como en este caso, o un ciclo que está formado por todos compuestos moleculares, lo que tengo que hacer es, a los reactivos, le rompo todos los enlaces para tener los átomos aislados, ¿sí? Que sería, otra vez para otro lado, que sería, ahí en el caso de romper medio mol de moléculas de cloro, la energía involucrada sería la energía de enlace cloro-cloro. De vuelta, es un proceso endotérmico, por eso voy para arriba. Romper un enlace siempre cuesta energía. Y ahora voy a hacer lo mismo con la energía de enlace con el hidrógeno, ¿verdad? Y voy a romper medio mol de moléculas de hidrógeno. La energía de ese proceso es un medio de la energía de enlace hidrógeno-hidrógeno, que también es un proceso endotérmico. La ruptura de enlace siempre gasta energía. Alguien me tiene que devolver esa energía que gasté, ¿sí? Para que el delta H de formación de cloruro de hidrógeno sea negativo, ¿sí? Y quien me la devuelve, ¿qué va en la raya acá larga? En la que va de arriba para abajo. El enlace. La energía cloro-hidrógeno. de enlace cloro-hidrógeno. Si el delta H de formación del cloruro de hidrógeno es negativo, como vimos que era, eso quiere decir que el enlace que se forma, el enlace cloro-hidrógeno, compensa la energía que yo tengo que gastar para romper los enlaces cloro-cloro e hidrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un ciclo que involucra compuestos que tienen enlaces covalentes, siempre en mis pasos van a estar involucradas las energías de enlace. ¿Sí? Bien, pero ahora, igual que en el ciclo anterior, la gracia de esto era ver, cuando yo cambio fluoruro por cloruro por ioduro, cómo me cambian esas energías de enlace, cómo varían, ¿sí? Al bajar en el grupo de los halógenos, para poder saber yo cuál es de estas energías, cuál es la que más afecta al delta H de formación. O sea, ¿de qué depende el delta H de formación? ¿Con cuál de estas, la variación de cuál de estas energías puedo explicar la variación del delta H de formación? Porque lo sé, porque era dato, estaba en la tabla de la diapositiva anterior. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces, si nos acordamos, cómo eran las variaciones de las energías de enlace. Lo mismo que hicimos para el iónico lo hacemos ahora para las energías de enlace, que es lo que necesitamos acá. Y por eso es importante saber cómo varían. Dice la pregunta, al bajar en el grupo de los halógenos, ¿no? Y ahí tenemos, en esta solo hay una correcta. Y tenemos tres opciones. La energía de enlace halógeno-halógeno disminuye al bajar en el grupo. La energía de enlace halógeno-hidrógeno aumenta porque aumenta la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el halógeno. Y la tercera opción es la energía de enlace halógeno-hidrógeno disminuye porque aumenta el número cuántico principal de los orbitales que participan en el enlace. ¿A alguien ya le gustó esa? Yo voy a ocultar por las dudas los resultados. Ustedes voten.
Muy bien. Ya tenemos 28 votos. 31 votos. A ver cómo vamos. Bueno, va ganando, parece la opción C. Bien, vamos a ir como vamos a hacer, mientras los compañeros siguen votando, vamos a hacer como hicimos en la vez anterior y vamos a analizar las variaciones de esta que yo escribí ahí, a ver si son verdaderas o falsas. La primera dice, la energía de enlace halógeno-halógeno disminuye. Algunos creen que es verdad y otros creen que es mentira. ¿Alguien quiere argumentar o explico yo? Los que no la marcaron, ¿por qué no la marcaron? Explico yo. Alguien va a hablar, perdón. Dale, Porque no disminuye estrictamente. A ver. Sí, está bien. ¿Qué quiere decir no disminuye estrictamente? Que si bajas de flúor a yodo, no es como se dice. No baja todo. No, de flúor a yodo sube. aumenta. Perdón, de flúor a cloro aumenta. Y de cloro para abajo disminuye. Esa es la variación. Y las razones de esa variación la vimos cuando vimos las variaciones de la energía del enlace covalente. En términos generales, nosotros habíamos visto que la variación de la energía de enlace en un grupo hacia abajo estaba determinada por la variación del número cuántico principal de los orbitales que estaban involucrados en ese enlace. Cuando mayor es el número cuántico principal de los orbitales, menos eficiente es el solapamiento y por lo tanto la energía de enlace disminuye. Eso en términos generales. O sea, al bajar en el grupo, podríamos decir en términos generales que la energía de enlace disminuye. Pero, había un pero, y en este caso se cumple el pero, que cuando en ese enlace que yo estoy considerando están involucrados elementos del segundo período, o sea que son bien chiquititos, ¿sí? De pequeño tamaño, y que a su vez, a su alrededor, cuando forman ese enlace covalente, le quedan pares de electrones no enlazantes, existe una repulsión entre esos pares de electrones no enlazantes, que en este caso sería en la molécula de flúor, que hace que la energía de ese enlace, ¿sí?, sea mayor de lo que menor de lo que debería ser, ¿sí? Porque hay una repulsión, entonces eso hace que esa energía del enlace sea menor. Entonces, en el caso de la energía de enlace en los halógenos, no baja regularmente, ¿sí?, al bajar en el grupo, sino que la de flúor es chica, aumenta la de cloro y después sí baja. La de flúor es chica, por lo que acabo de explicar, de la repulsión de los pares de electrones, ¿sí? Entonces, la que queda más grande, en definitiva, es la de cloro, y después de cloro para abajo baja. ¿Por qué? Porque aumenta el número cuántico principal de los orbitales involucrados en el enlace, lo que hace que el solapamiento para la formación del enlace covalente sea menos eficiente. Así que esa no era correcta. La segunda dice, la energía de enlace HX aumenta porque aumenta la diferencia de electronegatividad entre H y X. Esta afirmación tiene dos partes. Una cosa importante que ya se los empezamos a aclarar desde ahora. Cuando tiene una afirmación que tiene dos partes, uno tiene que discutir la veracidad de las dos partes. La primera parte dice, la energía de enlace HX aumenta. ¿Eso es verdad o mentira? Al bajar en el grupo. La energía del enlace HX aumenta, disminuye. Es mentira. Disminuye. Eso es falso. La energía del enlace HX disminuye por lo que ya acabo de explicar. Si cuando yo bajo en el grupo, aumenta el número cuántico principal de los orbitales involucrados en el enlace con el hidrógeno en este caso, y por lo tanto la energía del enlace disminuye porque la eficiencia de solapamiento es peor. Así que ya la primera parte está mal. Y ahora la explicación. Porque aumenta la diferencia de electronegatividad entre H y X. De hecho, no aumenta, ¿sí?, disminuye, pero eso es lo de menos. La cuestión es la electronegatividad. Cuando yo bajo en el grupo, no tiene nada que ver con la energía de enlace. Cuando yo bajo en un grupo, cuando yo hago comparaciones en un grupo, el factor que pesa es el aumento del tamaño de los orbitales, del número cuántico principal de los orbitales. La electronegatividad sí puede cambiar para un lado o para el otro, no me importa, la ignoro. La electronegatividad al bajar en el grupo no me importa. En definitiva, la respuesta correcta es la última, la que fue más votada, que es que la energía de enlace disminuye porque aumenta el número cuántico
flujo principal de los orbitales de X que participan en el enlace. Muy bien. En definitiva, acá están los números para que los veamos, pero en general, cuando nosotros hacemos un ciclo termodinámico es porque no tenemos los números, entonces queremos hacer estas predicciones que estamos haciendo, mirando las tendencias periódicas, y ahí tenemos los valores de la energía de enlace HX, que disminuye al bajar en el grupo, la energía de enlace halógeno-halógeno, que es chiquita para el flúor por la repulsión, aumenta y después disminuye, por la misma razón, y en definitiva eso hace que los delta H de formación de los haluros de hidrógeno tengan esta tendencia. La energía de enlace hidrógeno-hidrógeno no la estoy considerando porque es constante, y yo ahí quiero ver una variación. En definitiva, si ustedes tuvieran que decir cuál de las dos energías de enlace es la que lleva la voz cantante y la que determina la variación del delta H de formación de los halógenos de hidrógeno, ¿la energía de enlace HX o la energía de enlace XX? HX. Exactamente, la energía de enlace HX. ¿Cómo me doy cuenta? La energía de enlace HX disminuye y el delta H de formación también disminuye. ¿Sí? Que la energía XX tiene una variación, pero va para el otro lado. ¿Sí? Si fuera esa la que llevara la voz cantante, la estabilidad tendría que ser al revés. ¿Sí? Porque recuerden que esta es energía que gasto, esta es energía que se me devuelve al sistema por la formación del enlace. ¿Sí? En el flúor hay claramente una irregularidad que está determinada porque acá gasto menos, porque la energía flúor-flúor justo es chiquita. Como gasto menos, en definitiva, me queda más negativa, digamos, mucho más negativa el delta H de formación del fluoruro de hidrógeno. ¿Sí? Y el resto sigue tal cual la tendencia esta, no esta, porque acá cada cual gasto menos y sin embargo cada vez es menos estable. Gasto menos, pero además recupero poco. ¿Sí? Muy bien, así que veo dónde me paro, me planteo mi ciclo termodinámico en función del modelo de enlace que estoy utilizando. En este caso fue de enlace covalente. Y como último ejemplo, ¿sí? Vamos a ver la estabilidad de los carbonatos de los metales alcalino-tercios. Sí. Disculpa, ¿me puedes repetir? Entonces el que predomina, digamos, es la energía de enlace de XH o XH, porque vos fíjate cuáles son las tendencias. Fíjate que la energía XX disminuye al bajar en el grupo, ¿sí? Y la energía halógeno-anógeno también disminuye, pero está con signo contrario. ¿Sí? Claro. Entonces, esto es energía que gasto en romper la molécula de halógeno. Que bajara haría que la estabilidad aumentara. Si cada vez gasto menos, haría que la estabilidad aumenta. Y sin embargo, la estabilidad disminuye. Y acá es porque la energía que se me devuelve con la formación del enlace se hace cada vez más chica y por eso la estabilidad es cada vez más baja. ¿Sí? Ahí va. Muy bien. Y en este ciclo tenemos el enunciado dice: los carbonatos de los metales alcalino-térreos se descomponen al calentarlos para dar el óxido correspondiente. ¿Sí? Y lo que tenemos que tratar de explicar es que la estabilidad tiene ese orden. O sea, a medida que bajo en el grupo, los carbonatos se vuelven más estables. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez tengo que calentar más para que se descomponga. Al carbonato de magnesio lo caliento un poco, se descompone, pero al carbonato de bario tengo que elevar la temperatura mucho más para que se descomponga. ¿Sí? O sea, lo que dice el orden de estabilidad es que los carbonatos son cada vez más estables al bajar en el grupo. Pero en este caso, no estoy hablando de la estabilidad respecto a la formación a partir de los elementos en estado estándar. Estoy hablando de la estabilidad térmica y por eso lo aclaro. Los carbonatos de los metales alcalino-térreos se descomponen al calentarlos para dar el óxido. Me refiero a esta reacción, no a la estabilidad termodinámica genéricamente. ¿Sí? Entonces, los carbonatos de los alcalino-térreos se vuelven cada vez más estables frente a la descomposición en el óxido correspondiente cuando bajo en el grupo, ¿sí? Frente a la descomposición térmica. Entonces, como dijimos que había que hacer siempre, tengo que escribir la ecuación del proceso que quiero explicar. ¿Qué es lo que quiero explicar? La ecuación de la descomposición del carbonato, cómo varía, y por lo tanto planteo el carbonato, que lo caliento, para dar el óxido correspondiente y dióxido de carbono. ¿Sí? Y lo que quiero ver es de qué parámetros termodinámicos que yo pueda conocer, calcular, etcétera,
va a depender ese delta H. Y de vuelta, cuando tengo que pensar cuáles son los parámetros termodinámicos que voy a incluir en el ciclo, pienso en qué modelo me paro. ¿En qué modelo me paro en el caso de un carbonato de alcalino terrio? Iónico, ¿no? Iónico es el compañero. ¿Y cómo me doy cuenta? Estoy de acuerdo con el compañero. Yo también, estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo me doy cuenta? Porque en los otros casos que yo les decía, metal, no metal, iónico, no metal, covalente. Porque el carbonato es un anión. El carbonato es un anión, ¿sí? Definitivamente el carbonato es un anión. Y a pesar que entre el carbono y oxígeno hay enlace covalente, ¿sí? El carbonato de calcio es un compuesto iónico. Tengo iones calcio y aniones carbonato, ¿sí? Así que está perfecto, les compañeros. Si el carbonato es un anión, entonces el carbonato de calcio es un compuesto iónico, ¿sí? A pesar que adentro del anión yo tenga enlace covalente, eso no me importa, ¿sí? El modelo en el que yo me voy a parar es en el modelo iónico, ¿sí? Entonces, si yo me voy a apoderar en el modelo iónico, cuando yo escriba mi ciclo termodinámico, voy a tratar de ver qué cosa, digamos, qué parámetro termodinámico de un compuesto iónico es el que me va a servir, o me podría servir en este caso, para tratar de ver de qué depende. Algo que siempre podemos calcular para un compuesto iónico. La energía de red. La energía de red, exactamente. No lo dijimos, ¿no? Pero el óxido también es un compuesto iónico, ¿sí? Y como en realidad la transformación es de carbonato a óxido. Cuando yo bajo en el metal, lo que pase con la formación del CO2 a mí no me importa, porque eso va a ser igual para todos. A mí me importan las especies que involucren el metal, que es lo que me va a variar, ¿sí? Y tanto el carbonato como el óxido son compuestos iónicos. Entonces yo podía plantearme este ciclo termodinámico en el que descompongo el carbonato en sus iones en estado gaseoso, y ahí vamos a tener la energía de red del carbonato, en realidad menos la energía de red, porque está yendo para el otro lado en ese ciclo termodinámico. Después va a tener un paso en el que el carbonato se descompone para dar CO2, ese paso lo ignoro porque va a ser igual para todos, ¿sí? Y después, o sea, el carbonato se descompone para dar CO2, ion y óxido, y después voy a tener un último paso correspondiente a la energía de red del ion óxido, ¿sí? Este ciclo termodinámico me muestra que el delta H de la descomposición entonces depende de un balance, en definitiva, de la energía de red del carbonato y la del óxido, ¿sí? ¿Podría haber planteado un ciclo termodinámico que involucrara los delta H de formación, en este caso? ¿Se acuerdan que hoy lo hicimos con el delta H de formación? ¿En uno parecido? ¿Podría haber sido o no? ¿O hubiera estado mal? Utilizar los delta H de formación nunca está mal, ¿sí? Los delta H de formación siempre son un parámetro termodinámico que existe y que puedo usar. Lo que me puede pasar a veces es que no lo conozco tan fácil, que no lo conozca yo tan fácilmente, ¿sí? Pero yo podía haber planteado en este caso un ciclo termodinámico involucrando los delta H de formación de las distintas especies. Delta H de formación del carbonato, menos el del óxido, menos el de CO2, ¿sí? Ahora, después, cuando yo quiero hacer la tendencia, necesitaría saber cómo varían los delta H de formación al bajar en el grupo de los alcalinoterrios. Y eso es mucho más difícil que saber cómo varían las energías de red, ¿sí? Porque primero tendría que ir a ver si el delta H de formación depende de la energía de red para ver cómo varía la energía de red, o si depende de la energía de ionización para ver cómo varía la energía de ionización. Entonces, si yo hago un ciclo que me involucre los delta H de formación, ¿lo puedo hacer? Sí, pero es un proceso bastante más largo. Porque con los delta H de formación, después yo tengo que ver esos delta H de formación también de qué depende, ¿sí? Entonces me queda este ciclo donde voy directo con las energías de red, resulta mucho más directo, valga la redundancia, ¿sí? Así que, en definitiva, tenemos un balance entre la energía de red del carbonato y la del óxido, ¿sí? La energía de red del óxido, de los óxidos, de los alcalinoterrios, va a ser más negativa que la de los correspondientes carbonatos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso tan segura yo? ¿Por qué la energía de red de los óxidos va a ser más negativa? Dije, la energía de red de cualquier óxido de alcalinoterrio va a ser más negativa
que la energía de red de cualquier carbonato de alcalino terrestre. Estoy comparando esta energía de red con esta. ¿Por el tema de los radios ¿El carbonato va a ser más grande? Por el tema de los radios es y porque el carbonato va a ser más grande. Las dos tienen razón. ¿Sí? El carbonato es un anión más grande que el anión óxido, para la misma carga y la misma estequiometría, y por lo tanto las energías de red van a ser más favorables para el óxido que para el carbonato. ¿Sí? ¿Me escucharon eso último porque me decía red inestable? ¿Se escuchó? No, No. O sea, la primera parte no. Se Se trancó un poco. Ahí voy de vuelta. Yo les decía que la energía de red de los óxidos es más negativa que la de los carbonatos, y las compañeras me contestaron que eso era porque el anión óxido es más chico, y eso es verdad, ¿sí? O sea, la formación en este balance, ¿sí? La energía de red del óxido va a ser más negativa que la energía de red del carbonato. Hasta ahí estamos bien. Pero el problema es, ¿qué le pasa a esas energías de red cuando yo bajo en el grupo de los alcalino-térreos? ¿Sí? Cuando yo bajo en la energía, en el grupo de los alcalino-térreos, ¿qué le pasa a la energía de red de los carbonatos? ¿Se hace más negativa o menos negativa? Menos negativo. Se hace cada vez menos negativa. ¿Por qué? Por el radio. Porque aumenta el radio del catión. Siempre que yo bajo en el grupo, siempre que bajo en el grupo, si aumenta el radio del anión o del catión, voy a tener una energía de red que se hace cada vez menos negativa, o sea, menos favorable. ¿Sí? Cuando bajo en un grupo. Para los carbonatos y para los óxidos, igual, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo. Da lo mismo si el anión es carbonato o si el anión es óxido. Si el radio del catión aumenta al bajar en el grupo, la energía de red disminuye en valor absoluto. Se hace cada vez menos negativo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo tengo una energía una energía de red del carbonato, ¿sí? Que se hace cada vez menos negativa, quiere decir que sería cada vez más fácil descomponer el carbonato. Pero si yo tengo una energía de red del óxido que también se hace cada vez menos negativa, yo podría decir es cada vez menos favorable formar el óxido. En definitiva, yo tengo de vuelta tendencias contrapuestas. ¿Sí? Cuando bajo en el grupo es más fácil romper el carbonato, pero también se libera menos energía al formar el óxido. Entonces, esas tendencias contrapuestas tengo que ver cómo varían al bajar en el grupo. En definitiva, ¿cuál varía más? ¿Sí? O cuál varía más rápido, por decirlo de una manera. ¿Sí? Y para eso podemos mirar acá en esta grafiquita. ¿Sí? En esta grafiquita yo grafiqué ahí el valor absoluto, y por eso está positivo, de la energía de red en función de la suma de los radios del anión y del catión. Matemáticamente me da una curva parecida a esa, ¿no? Una hipérbola creo que es. Eso por supuesto que es una cosa muy aproximada. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dijimos que la energía de red de los óxidos era más negativa que la de los carbonatos, y que el anión óxido, ¿sí? Era, en definitiva, es más chico que el anión carbonato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense lo que sucede. Si yo me paro acá en el eje de los radios, yo voy a tener los óxidos acá, en la zona de los radios más chicos, y los carbonatos en la zona de los radios más grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el óxido es más chico que el carbonato. Entonces, si yo estoy acá en la zona de los óxidos y hago una variación de tamaño del catión, o sea, paso de un catión más chico, que sería este punto donde estoy ahora, a este catión más grande, eso me genera esta variación en la energía de red. La correspondiente a ese círculo que yo les veo ahí. ¿Lo ven? Estoy acá en la zona de los óxidos porque estoy en la zona de los radios chicos. Si ahora me paso para esta zona, que es la zona de los carbonatos, el carbonato es más grande, y hago la misma variación de tamaño, paso de este tamaño de catión más anión a este tamaño de catión más anión, el efecto que tiene esa misma variación de radio sobre la energía de red es mucho más chico, por la forma matemática
que tiene esa ecuación. En definitiva, una variación del radio me produce una disminución del valor absoluto de la energía de red, tanto del óxido como del carbonato, pero el óxido se afecta mucho más, la disminución es mucho más pronunciada en el caso del óxido que en el caso del carbonato. Y eso hace que la reacción de descomposición térmica se ve cada vez menos favorecida cuando bajo en el grupo, porque se desfavorece el carbonato y se desfavorece el óxido, pero el óxido se desfavorece mucho más. ¿Sí? Y eso es lo que de alguna manera me puede explicar esta estabilidad. Entonces vieron que a veces los ciclos son relativamente sencillos, a veces son un poco más complejos como este otro y hay que hilar un poco más fino en las variaciones, pero en definitiva nos permiten conocer, predecir y explicar en muchos casos datos experimentales, explicar tendencias periódicas utilizando los ciclos, ¿sí? A lo largo de todo el curso, en esta primera y en la segunda parte, todo el tiempo vamos a utilizar ciclos termodinámicos. Así que hagan el ejercicio de hacer ciclos termodinámicos, porque de verdad que es una cosa que usamos todo el tiempo y que sirve no solo para química inorgánica, sino para poder explicar muchas cosas en general, digamos, de los procesos químicos, lo que se da, lo que no se da, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. ¿Sí? Y para todo eso usamos entonces los ciclos termodinámicos. Bien, terminamos entonces por acá. No sé si quieren hacerme alguna pregunta.